Se los aclaro para no tener sorpresas el lunes. También he encontrado copias de los trabajos prácticos en este ciclo, entonces eso también lo veo y lo devuelvo. Bien, chicos, ¿qué otras dudas quedan? Profe, en el cálculo del tonelaje no me quedó muy en claro bien cómo lo hago para el tonelaje bruto y para el tonelaje fino, o sea, para individualizarlo. Bien. Ahí les voy a compartir una planilla Excel para verlo, ¿sí? Bien. ¿Ahí la ven? Entonces vos me preguntabas el tema de tonelaje bruto y tonelaje fino. El tonelaje bruto va a estar expresado en toneladas, ¿sí? Y el tonelaje fino también en toneladas o el equivalente. Puede ser en kilos, puede ser en megaonza, una unidad de peso, ¿sí? El tonelaje bruto, ¿cómo se calcula? Nosotros tenemos que tener un volumen que está expresado en metros cúbicos y una densidad que está expresada en tonelada por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico, que son equivalentes, ¿verdad? Entonces, el tonelaje bruto se calcula como el volumen por la densidad. Ese es el cálculo de un tonelaje, ¿sí? Volumen por densidad es un tonelaje. Le decimos que es tonelaje bruto porque incluye todo el material del yacimiento, sea mena, sea ganga o sea estéril, ¿sí? Lo que estamos extrayendo. Y tonelaje fino se calcula como el tonelaje bruto por la ley media, ¿sí? La ley media puede estar expresada en por ciento, en ppm, que es igual a gramos por tonelada, ¿sí? Entonces, el tonelaje fino va a tener una unidad de tonelada por una unidad que puede ser de peso. Si le ponemos gramos por tonelada, esto me va a quedar expresado en gramos, que después lo puedo pasar a kilos, a megaonzas, etcétera, ¿sí? Puede estar expresada la ley media en por ciento. Cuando está expresada en por ciento, yo lo que tengo que hacer es el módulo de la ley media. Por ejemplo, imagínense que la ley media sea del 5%, ¿sí? Entonces, para tonelaje fino, va a quedar el tonelaje bruto por 0,05, ¿sí? Y esto me va a quedar expresado en toneladas. ¿Se entiende? Sí. Esos son, digamos, los dos cálculos para fino y bruto. Y el tonelaje fino contempla la ley media porque es solamente el tonelaje de la mena, ¿sí? Del componente útil del yacimiento, digamos. Bien. ¿Qué otra duda les queda ya que tenemos abierto el Excel? ¿Y cuando está en ppm? ¿Con respecto a qué? Al tonelaje fino. ¿El tonelaje fino y qué, perdón? El tonelaje fino cuando la ley media está en ppm. Cuando la ley media está en ppm es este cálculo, porque ppm Es es equivalente a gramos por tonelada. Bien. Por eso es importante Claro. que ustedes revisen las unidades y cuáles son las equivalencias de las unidades para evitar cualquier inconveniente al trabajar con los cálculos, ¿sí? Que sea fácil
para trabajar, digamos, o para calcular y para que se les simplifique. Bien, ¿qué otra duda para...? O sea que el único caso que nosotros dividimos por 100 es cuando está en por ciento, la ley media. Sí, sí. Profe, buen día. Buen día. Yo tenía una consulta con respecto, a ver, ahí busco el trabajo, en el caso 3, en uno de los incisos, pedía que expresemos la relación del mineral y el estéril. Ujú. Sí, Por ejemplo, cuando yo hice el cociente entre el espesor del mineral y el espesor de la cobertura estéril, me dio 0,16. Yo a sí. esto, ¿cómo lo puedo expresar? Yo no sé cómo expresarlo. Básicamente 0,16 es cercano a 0,2, ¿sí? Ajá, Entonces, 0,2, digamos, mineral sobre estéril me estás diciendo vos, ¿no? sí, mineral sobre Bien. estéril. 0,2 lo podés expresar como 2 sobre 10, ¿sí? Lo cual podés expresar como 1 sobre 5. Ah, 1, 2 sobre 10. Para hacer un cálculo fácil y para que les quede expresado como una fracción, ¿sí? sí. Eso quiere decir que cada, digamos, un módulo de espesor mineral hay 5 de estéril, ¿sí? Esta relación lo que nos indica es que este yacimiento, si la cobertura es 5 veces más que el espesor mineralizado, directamente tenemos que hacer una explotación subterránea, porque es demasiado el encape que habría que sacar. Bien, profe, gracias. Bien. ¿Qué otra duda? Profe, profe, ¿me escucha? Se te escucha muy perdido. Uy. Profe, la ley en PPM sería lo mismo pasarlo a porcentaje y luego dividirlo por 100 para sacar el tonelaje fino. Cuando la ley media está en por ciento, sí, Cuando esté porque en si no te queda PPM, expresado en tonelaje por ciento. claro, yo la pasé a porcentaje y luego lo dividí por 100. Sí, volveme a repetir. La ley en PPM la dividí, la pasé a por ciento y luego lo ¿Para dividí qué? por 100. No, pero ¿para qué? Ah, claro, me Esos son, confundí ahí. esos son, esos son los errores comunes que tienen y que después se transmiten en un error en el ejercicio. Yo sé que un ppm es igual a 1 gramo por tonelada, que es eso que está ahí. Entonces, ¿para qué voy a pasar yo a por ciento? Si yo sé que puedo expresar eso que está en ppm, lo puedo poner como gramo por tonelada y en definitiva obtengo un valor que va a estar en una unidad de peso. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. ¿Qué otra duda? Hola doctora, buen día, ¿cómo está? Bien, buen día. ¿Cómo le va? ¿Bien? Una Bien, bien. consulta, qué bueno. Una consulta. Sí, Cuando vemos el práctico 4, ¿sí? sí. La parte 3, cuando tengo las particularidades,
Ujú. ¿Me las podría volver a explicar, por favor? Sí, vamos a ver, trabajo práctico. 4. Y la parte 3, que es de particularidades. Entonces les voy a... ¿Ahí qué pantalla están viendo? Ya me fijo. La anterior. Vamos a compartir la otra, que es la que tiene el ejercicio que pregunta acá. Bien. Entonces ahí van a ver la planilla Excel con la parte de particularidades, ¿sí? Bien. Entonces, ustedes tenían datos de un área, hay dos casos, ¿no? Salmueras y un cálculo para Ulexita. La salmuera es un recurso líquido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de este yacimiento? Primero, que el recurso es líquido y que está contenido en los poros, ¿sí? Entonces, todo el volumen no corresponde a la salmuera, solamente el volumen de poros, ¿sí? ¿Sí? El resto es sedimento, el resto puede ser una arena cuarcífera, puede ser alita que tiene una porosidad secundaria, ¿sí? Entonces, en función del área que ustedes tenían, que es un área en superficie, por ejemplo, ¿sí? Este es el área del salar, el área del núcleo salino donde está alojada la salmuera. Luego ustedes tienen un espesor del acuífero, ¿sí? Es decir, el acuífero tiene este espesor, ¿sí? Ahí tengo 2,56. Sí, espesor del acuífero. Entonces aquí vamos, área y espesor de acuífero, ¿sí? Calculan el volumen, ¿sí? Este lo calculan ustedes. Pero ese es el volumen total, ¿sí? Este volumen es el volumen del acuífero, ¿sí? Esto es sedimento más poros. La porosidad efectiva era del 26%, ¿sí? Entonces, yo lo traduzco para el cálculo a 0,26, ¿sí? Entonces, el 26% del volumen total es el volumen efectivo, ¿sí? Este es el volumen de poros donde se aloja la salmuera. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuánto pesa la salmuera? ¿Cuál es el tonelaje bruto de la salmuera? Tengo que multiplicar por la densidad de la salmuera, que es 1,225, ¿sí? Entonces, el tonelaje bruto es el tonelaje de salmuera. ¿Y la salmuera qué es? La salmuera es agua más aniones más cationes, ¿sí? Todo lo que está en solución. Dentro de esos aniones y cationes está el litio, ¿m? Dentro de lo que son cationes, ¿sí? Los aniones van a ser cloruros, sulfatos, carbonatos. Y dentro de los cationes tienen el litio, el potasio, el sodio, etc. Ahora bien, la ley media de litio es de 483 ppm, que es gramos por tonelada, es equivalente a 483 gramos por tonelada. Entonces, de acuerdo a la fórmula de tonelaje fino, sabemos que el tonelaje fino es igual al tonelaje bruto por la ley media, ¿sí? Entonces ahí voy y lo pongo acá. ¿Qué es esto? Tonelaje bruto por ley media, ¿sí? Esos dos.
Y ahí obtengo el tonelaje fino de litio. Ajá. ¿Mm? Bien. Eso. Entonces me tira esto acá. Y Pero este valor, ¿en qué está expresado? ¿Cuál es la unidad de este valor? Un gramo por tonelada. No, gramos por tonelada es este. ¿Mm? Entonces, el tonelaje fino este, ¿en qué está expresado? ¿En gramos? Esto está en Gramos. gramos. Por eso esta magnitud es más grande que esta. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para no cometer errores, ¿sí? Entonces, aquí, este valor que está aquí, tonelaje fino de carbonato de litio, recuerdan, es multiplicar en este caso los gramos de litio por el factor de conversión a carbonato de litio, ¿sí? Esto tienen que usar el factor de conversión, ¿sí? Van a obtener entonces un valor de carbonato de litio que está en gramos y luego se pasa a megatoneladas, ¿sí? Esto, fíjense, esta unidad, fíjense, ¿eh? Si está correcta o no está correcta. ¿Mm? Bien, ¿ese se entendió? sí. Vamos a dejar de compartir y creo que hay alguien que quiere entrar. Sí, ahí está. Perfecto. Ahora volvemos a compartir. Bien. Ahí estamos. Bien. Ese para el caso de la salmuera, ¿ese se entendió? Sí, sí, eso sí. Bien. Ahora vamos con la ulexita. La parte de volumen se calcula igual. ¿Mm? Entonces, vamos acá. ¿Sí? Sí. Y luego tienen que la ulexita, ¿sí? Ocupa el 58%, ¿verdad? Sí. Del volumen total. Entonces yo tengo que multiplicar, como dice ahí arriba, por 0,58, ¿sí? Entonces, del volumen total, ¿sí? Vamos a graficarlo aquí. Ustedes tienen un área, ¿m? Sí. Y luego tienen el volumen. Vamos a hacer el área acá arriba, ¿sí? Y aquí abajo, ¿m? Es el espesor, le vamos a poner de las facies evaporíticas. Esto es sedimento más ulexita, ¿m? Para este caso. Por eso, la ulexita es solamente el 58%, ¿sí? El restante 42% es el sedimento. Bien, entonces, de todo el volumen que yo extraje con una pala cargadora, el 58% es lo de ulexita, ¿sí? Está expresado en volumen. Si yo multiplico por la densidad de la ulexita, obtengo el tonelaje bruto, que está ahí, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de la humedad del ejercicio? Yo esa ulexita la voy a sacar, la voy a separar del sedimento con un horquillado y la voy a dejar secar, ¿sí? Y tiene ¿qué porcentaje de agua? 5,5.
5,5% es 0,055, ¿sí? Entonces, yo tengo el volumen, este volumen tonelaje bruto, ¿sí? Yo obtengo que la tonelada seca de eulexita va a ser igual al volumen total menos el 0,055 que es de agua, ¿sí? Entonces multiplico el volumen total por 0,55. Otra opción es hacer directamente el volumen, el tonelaje bruto por 1, que sería el 100%, menos 0,055. Da lo mismo. Siempre recuerden que cuando trabajamos con tonelaje lo tenemos que dividir por 100, ¿sí? Para obtener, digamos, los valores acordes a la proporción en la cual se encuentra la mena. Sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bien. ¿Qué otra duda van teniendo, chicos? Profe, Sí. en el punto de recién, ¿por qué solo calculó tonelaje bruto y no tonelaje fino también? Porque yo estoy considerando el tonelaje bruto, bueno, se podría considerar fino, pero el fino lo usamos, por ejemplo, para expresar cantidad de borato, cantidad de boro y no tenemos la química. Ah, bien, claro. También podría ser expresado como un fino de eulexita, también podría ser expresado así. Está muy bien la pregunta que hiciste. Profe, o sea que de ese tonelaje que sacamos, digamos, podemos Sí. hacer en base al ulexita un tonelaje solo por ulexita. Sí. Ahí les vuelvo a mostrar la pantalla. En la pantalla dice, en vez de TN, que es tonelada, dice TB. Aquí, ¿ahí lo ven? Aquí dice TB seca tonelada. Esto es tonelaje, no es TB. Esto es tonelaje de eulexita seca. Es un tonelaje fino. Expresada en tonelaje. Tonelada fina, pero hay que aclarar que es de eulexita y no de borato. Nada más. Profe, aprovecho Sí. para hacer otra pregunta. ¿Qué Sí. diferencia hay entre lo que nosotros calculamos como reserva bruta y, Sí. tonelaje bruto y tonelaje fino? O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Qué nos indica a nosotros como geólogos? El tonelaje bruto es todo lo que vos vas a extraer por voladura o con una máquina. Y cuando vos extraes, ¿qué extraes? La extracción implica que vos vas a sacar mena y ganga. ¿Sí? De una veta de cuarzo aurífero vas a sacar oro y vas a sacar cuarzo. Pero la pregunta es, ¿cuánto oro hay? Lo que vos vas a sacar, el oro más el cuarzo, es el tonelaje bruto. Y en realidad el oro va a ser el tonelaje fino. ¿Sí? Es igual al tonelaje en bruto por la ley media de oro. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Bien, profe. Gracias. Bien. En el caso de salmuera, lo que nosotros vamos a extraer es una salmuera que está alojada en los poros, pero dentro de esa salmuera el litio solamente tenía para el ejercicio 483 gramos por tonelada. El resto está compuesto por otros iones, ¿sí? Y agua. ¿Qué otra duda con estos ejercicios?
Profe, la ley media sería el promedio de todas las leyes y la ley ponderada con respecto al espesor, digamos, o a la potencia. Sí, Bien, gracias. depende de los datos que ustedes tengan, la ley media ponderada se puede ponderar con la potencia, con el radio de influencia, la densidad. ¿Mm? En otros casos, cuando trabajamos con bloques, podemos integrar o ponderar por la línea de bloque, por el área de bloque, por el volumen de bloque. ¿Mm? También en otras instancias podemos ponderar entre recursos brutos y finos. Ahora lo vemos. Déjenme que le doy admisión a otro de los chicos. Bien. Volvemos a la tabla, ¿sí? Volvemos a la tabla, ¿sí? Ustedes tenían distintos ejercicios. Ponderaban por potencia RI densidad. ¿En qué caso? En el ejercicio donde trabajaban con áreas parciales. Ponderaban por la línea, recuerdan, del bloque o el área del bloque, cuando trabajamos en el ejercicio de bloque, ¿sí? Y estos recursos brutos y finos, ¿qué pasa con esto? Recuerdan que nosotros teníamos los recursos totales expresados como recursos medidos, recursos indicados y recursos inferidos, ¿sí? Y tenían expresado en tonelada, por ejemplo, y tenían una ley media de cada uno de esos recursos, por ejemplo, expresada en gramos por tonelada, o en por ciento le pongamos, de imaginemos ese ejercicio, ¿sí? Bien, tenemos todos esos datos, ¿sí? Yo, ¿cómo puedo ponderar esa ley media? Si yo tengo que hallar la ley media total del yacimiento, tengo que saber que los recursos medidos tienen esa ley, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a multiplicar el recurso bruto por la ley media de ese recurso y voy a hacer lo mismo para los otros, ¿sí? Esto es el tonelaje, que no es nada más que el tonelaje bruto por la ley media, ¿sí? ¿Qué obtengo yo aquí? Este es el tonelaje fino según el tipo de recurso. ¿Mm? ¿Sí? Ahora, ¿qué hago yo? Sumo los tonelajes brutos y sumo los tonelajes finos. ¿Mm? Si yo sé que el tonelaje fino es igual al tonelaje bruto por la ley media, entonces sé que la ley media es igual al tonelaje fino dividido el tonelaje bruto. ¿Sí? Esto para empezar. ¿Mm? Entonces, yo aquí puedo decir entonces que mi ley media es igual
a mi tonelaje bruto, que es esto, dividido el tonelaje fino, ¿sí? Que es este que está aquí. Perdón, lo estoy haciendo al revés. Entonces, aquí esto es G, esto es este valor, y este es este valor. Entonces me queda una ley media de 2,73%. Y ahora la vamos a explicar. Déjenme que le doy admisión a otro compañero. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Lo único que hice fue hacer un cálculo de ley media, ¿sí? ¿Por qué la ley media me da 2,73? Está más cerca del valor más bajo de ley media y no más cerca, por ejemplo, de 5. El tema está en que fíjense que esta ley más baja de 2,58 está expresada o está contenida en un volumen mucho más grande, ¿sí? De lo que corresponde a las leyes más altas, ¿sí? Ven la magnitud del número. Entonces, la ponderación de esa ley baja en un volumen tan grande tiene más influencia que las otras dos. Y para que comparemos, vamos a calcular la ley media aritmética, ¿sí? La ley media aritmética va a ser igual a la suma de las leyes medias dividido 3. Fíjense cómo cambia el valor. ¿Por qué cambia esto? Porque yo tomo como que estas leyes están expresadas o están contenidas en volúmenes equivalentes para las 3, ¿sí? Lo cual, con el estudio del yacimiento y la categoría de estos recursos, no es cierta, ¿sí? Entonces, siempre la ley ponderada va a ser más representativa del yacimiento que una ley media aritmética. ¿Se entiende? Bien, profe. Bien. Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? Les voy... Claudia está silenciada, ¿eh? Si estás hablando, está silenciada. Voy a ir con la lista, ¿sí? Si bien yo... Vamos queriendo, vamos queriendo. Bueno, esa es la idea de esta clase, ¿sí? Que ustedes se saquen las dudas para encarar el parcial de manera correcta el lunes. Voy a tomar asistencia, si bien yo ya les fui poniendo presente para que tengamos en claro quiénes están, ¿sí? Acuña Magalí no está. Albarracín, ausente. Alzogaray, presente. Arce, presente. Barrio Nuevo, presente. Castro Albero, presente. Conde, presente. Cruz, presente. Dávila, no está. Fernández, Constanza, presente. Fernández, Fátima, presente. Ibáñez, presente. Illescas, no está. Juárez, presente. López Jorge, presente. Maita, presente. Martínez, Ana Laura, presente. Martínez, Victoria, no está. Mendoza, presente. Molina, presente. Moreno, presente. Nogales, presente. Pedano, presente. Ramos, presente. Reales, Erika, presente. Reales, Eduardo, presente. Salomón, presente. Torres, presente. Trovato, presente. Beizaga, no lo vi. Villa Carolina, presente. Villegas, no está.
Agua y Sol presente, Arenas ausente, Barrientos presente, Flores presente, Gutiérrez Mariana presente, López Camila presente, Millán presente, Palavecino presente, Prevén presente y Salles presente. Esa es la lista que tengo yo hoy. ¿Profe? Sí, sí. Mendoza Sabrina había entrado y a la mitad de la clase dijo que se le cortó la luz. Sí, tiene presente igual. Sí, sí. Ah, bien. Sí, porque yo a medida que los iba admitiendo los iba marcando, pero a veces como estaba ya con la consulta, alguno por ahí se me había pasado. Profe, y por otro lado, Dávila, Enzo, me dijo que lo vacunaron y se siente muy mal que no iba a entrar. Bueno, entonces ya justificado. Tienen que vacunarse, chicos, les van a exigir en la universidad para ingreso, ¿sí? Aquellos que no tengan vacuna, por favor, vacúnense para que podamos asistir todos. Bien, ¿alguna duda con respecto al parcial, a los trabajos prácticos, a las entregas, etcétera? Profe, Sí. en el trabajo práctico número 4, en el caso 4, el método de áreas parciales, a mí me quedó una duda de cómo sacar el tonelaje bruto. Del caso de los aluviones. El 4. Sí, de los aluviones. Sí. Bien, ahí les voy a mostrar de vuelta entonces la pantalla, ¿sí? Bien. Ahí está la pantalla. En la pantalla está el ejercicio, ¿sí? Sí, profe. Bien. Entonces ustedes tenían el área, por ejemplo, ese área que está en celeste, multiplicaban por la distancia de influencia, que la vamos a marcar aquí. Y obtienen el volumen, ¿sí? Esa distancia que está en rojo, ¿sí? De ahí. Ahí obtienen el volumen, que es este volumen aquí en metros cúbicos. Entonces, como la ley media está expresada en este caso en una unidad por metros cúbicos, ¿sí? En miligramos por metros cúbicos, nosotros lo que vamos a hacer directamente es calcular nuestro tonelaje fino a partir del volumen, ¿sí? No tiene sentido que nosotros calculemos un tonelaje bruto, para este caso, si lo que estamos buscando es el tonelaje fino. Sí se podría hacer un tonelaje bruto multiplicando por la densidad del sedimento completo, ¿sí? Pero de todas formas Claro, tendríamos... ¿no la da, no, profe? No, porque no la necesitas. ¿Por qué? Porque la ley media está expresada en una unidad de volumen, que es lo que está ahí en rojo, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si yo calculo acá un tonelaje bruto? Yo tengo que hacer volumen por densidad, ¿sí? ¿Esto en qué me queda expresado? En toneladas, ¿sí? Si yo ahora quisiera calcular el tonelaje fino, fíjense que esto me queda el tonelaje bruto por la ley media. Y esto me va a quedar en una unidad de tonelada por miligramo por metro cúbico, ¿sí? Y eso me va a quedar expresado, si yo hago el cambio de unidades, en toneladas cuadradas sobre metro cúbico. Y necesariamente para expresar en toneladas, tengo que utilizar el volumen. Tengo que volver atrás y utilizar el volumen. ¿Se entiende? Sí, pero Porque si no, en ese punto no saco el tonelaje bruto no, porque no tiene sentido.
Por eso es Bien. importante ver en qué unidad está expresada esa ley media. Este también sería un caso particular de cálculo de tonelaje fino, por ejemplo. En Bien, el ahora caso que estoy ustedes presente. tengan, recuerden, la ley expresada en por ciento, sí tenemos que calcular el bruto y el fino calcularlo con la ley dividida por ciento. Así es. Ujú. Bien, ¿se entendió? Sí, sí se entiende. Bien. Sí, profe, ahora sí. ¿Alguna otra duda de este práctico, ya que tengo abierto el Excel? Profe, Sí. ahí yo tenía una duda. ¿Por qué a la hora de ponderar le llamábamos a la profundidad la potencia o el espesor? Es que es lo mismo, son distintas formas de expresar el mismo parámetro. La potencia no es otra cosa que la potencia mineralizada, el espesor mineralizado, el espesor de la mena. Ah, claro, yo lo confundí con la profundidad, digamos, o sea, con los metros bajo boca de pozo en los cuales se hace la perforación, yo por eso lo confundía. No, esto ya está digerida, esta tabla está digerida y la potencia es la potencia mineralizada. La potencia que en este caso, la potencia del aluvión que tiene el oro, por ejemplo. Claro, En este caso, si bien yo le puse ahí los pozos arriba, en realidad si el aluvión está expuesto, estaríamos ahí los pozos, ¿no? Y el espesor está sin cobertura. No tenemos cobertura para el aluvión. claro, pero en este caso nos dice 47 metros, Claro, por eso es que yo lo confundía. sí. Profundidad en metros, 43, etcétera. La profundidad hasta el, digamos, el bedrock o hasta la roca que ya no tiene, el lecho del río que ya no tiene mineral. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra duda, chicos? Creo que no hay nada. Muchas veces en las perforaciones, cuando nosotros ya tenemos una cobertura estéril, lo que se da el dato es directamente de la potencia mineralizada. No consideramos el estéril a menos que tengan que hacer la relación mineral estéril, ¿sí? Profe, ahora otra Sí. pregunta. Ajá, Nosotros una vez que determinamos el tonelaje fino, ¿por qué se sí. les llama recursos totales y no son los recursos medidos? Lo que pasa es que el recurso, la categoría de los recursos en medido, inferido, indicado, depende del grado de certidumbre geológica. Recuerden la caja de McKelvey, ¿sí? Nosotros a medida que avanzamos en el conocimiento geológico, densificamos las perforaciones, vamos a pasar de los recursos inferidos a los indicados. Cuando densificamos aún más, vamos a pasar a los medidos. Cuando no sabemos qué categoría de recursos tenemos, por ejemplo, a mí me dan para evaluar, o a ustedes le pueden dar para evaluar, una serie de pozos de perforación, ¿sí? Y un área. Y ustedes, bueno, tienen que calcular los recursos, ¿sí? Pero ustedes en ese área, se los voy a graficar acá al costado, a ustedes le dan estos datos, imagínense. Les dicen que en toda esta área, ¿sí? Ustedes tienen, por ejemplo, 1500 metros perforados. Entonces a ustedes le dicen que, por ejemplo, tienen, no sé, 34 pozos
y le dan las planillas con los datos de los pozos, ¿sí? Cuando ustedes calculan con los datos de la planilla, que ahí sí tienen los metros bajo boca de pozo y tienen que calcular ustedes los espesores, tienen que calcular las leyes medias, etc. Si no le dan indicación de dónde están colocados los pozos, primero, no pueden utilizar ni áreas parciales y pueden utilizar solamente métodos de bloques, ¿sí? Con todos los pozos en un solo bloque. Termina siendo casi un cálculo aritmético. Y ese cálculo de recursos, yo lo voy a expresar como recursos totales. No lo puedo categorizar porque no tengo datos, ¿sí? Y les voy a indicar por qué. Porque imagínense, esa es una perforación. Imagínense que aquí en esta zona están las 34 perforaciones. Y yo estoy calculando mis recursos para todo este bloque, que es toda el área que me dicen del yacimiento. Entonces, en la medida que yo no tengo datos, no puedo asegurar que son recursos medidos. ¿Mm? Quizá terminen siendo eventualmente recursos medidos aquí. Y en el resto no tengo recursos, ¿se entiende? Cuando a mí me muestran el mapa y me dicen dónde están las perforaciones o me dan las coordenadas de los pozos y yo lo ploteo, yo puedo ajustar mi cálculo de recursos solamente a esa zona como recurso medido. Y en el resto de la zona no tengo recursos. Entonces, el tipo de información, la calidad de información es muy importante en la evaluación de los informes mineros, ¿sí? ¿Recuerdan cuando veíamos el código SHORT? Que la información tiene que ser clara, tiene que ser certera, tiene que ser certificable y auditable. ¿Sí? Justamente por este caso. A mí me pueden dar para evaluar un proyecto, pero mis conclusiones van a estar hechas en función de los datos que a mí me den. ¿Sí? Si a mí no me dan más datos, yo voy a decir que estos son recursos totales, ¿sí? Sin aclarar nada. Bien, profe. Bien. ¿Qué otra duda? Doctora, ¿y eso de clasificación de proyectos, si es, si tiene una viabilidad económica o una minera? Sí, esa es la clasificación en el marco de las Naciones Unidas. Sí. Eso va, vos caracterizás un proyecto de acuerdo a 3 ejes, ¿sí? De acuerdo al eje económico, es el primer índice, de acuerdo al eje de viabilidad minera y de acuerdo al eje geológico. El económico va de 1 a 3, viabilidad minera de 1 a 3 y el geológico va de 1 a 4. Yo lo que hago es avanzar con reconocimiento, ¿sí? Reconozco la zona, luego hago una prospección, luego hago una exploración general y luego hago una exploración detallada. ¿Mm? En la medida que yo avanzo entre prospección y exploración general, estoy en el eje de viabilidad minera en estudio geológico. Voy a pasar a previabilidad. ¿Cuándo paso a previabilidad? Cuando yo ya tengo parámetros económicos o consideración de reservas, ¿sí? Yo ya empiezo a calcular recursos inferidos, recursos indicados, y tengo el estudio piloto, el ensayo metalúrgico, que me permite avanzar hacia lo que es la viabilidad. Ese cuando ya tengo calidad técnica y viabilidad, ¿no? Claro. Y en viabilidad se hace principalmente el estudio económico, terminamos de hacer los estudios de costo, y es un estudio como el de previabilidad, pero mucho más detallado, que apunta a la apertura de mina y planta, ¿sí? Y en el eje económico avanzamos en función
justamente de reconocer a este proyecto como económico. Que esto va intrínsecamente económico, potencialmente económico y económico. ¿Qué más? ¿Profe, podría explicar cómo se saca la ley equivalente? Sí. La ley equivalente considera, les voy a abrir la presentación, considera un factor, yo creería que está, no recuerdo si es la clase 3 o la clase 4. Clase 4. Bien. Considera, primero la ley equivalente se expresa cuando el yacimiento tiene más de un metal que se va a extraer y se va a expresar como ley equivalente del metal que predomina, ¿sí? Vamos a buscar el cálculo. Esperen que lo encuentre. No, no está en la 4, ¿no? No. ¿No es el 3, profe? Yo creo que es el 3. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué necesito saber? Necesito saber, para todos los metales del yacimiento, necesito saber el precio, necesito saber la recuperación que tengo y en función de eso calculo un factor. Ok. No está en la 3, está en la 2. En la 4 lo tengo yo, profe. Puede Más o ser que la menos haya puesto el de 2, el vuelta en 3. la 4. Bien. Estoy abriendo todas las presentaciones. Bien. Entonces, ¿qué necesito saber? El precio y la recuperación. Vamos de vuelta con la 4. Sí, aquí estaba. Finalmente. Bien, ahí va. Entonces, si yo tengo varios metales, voy a expresar la ley media equivalente como ley media del metal que domina, ¿sí? Necesito conocer entonces el precio de cada uno de los productos, el principal y todos los subproductos, es decir, de todos los metales. Entonces, saco un factor de conversión para que lo voy a calcular para cada uno de los metales, ¿sí? Que es el precio dividido la recuperación del subproducto sobre el precio por la recuperación del producto principal. Y esto lo voy a hacer para cada uno de los metales, ¿sí? Entonces, la ley equivalente de oro va a ser mi ley de oro más la ley del subproducto por el factor de conversión de ese subproducto más la ley de conversión de otro subproducto, por ejemplo el plomo, por el factor de conversión del plomo, etcétera, etcétera, de acuerdo a la cantidad de subproductos que yo tenga, ¿sí? Yo supongo que esta recuperación es 1 y esta recuperación es 1, el factor de conversión no termina siendo otra cosa que una relación de los precios.
es la simplificación que está aquí abajo. Ese 1 es el 100% de la recuperación. Quiere decir que yo no voy a perder nada en el tratamiento metalúrgico, ¿sí? Por ejemplo, si en un ejercicio yo les pido que calculen una ley equivalente, les tengo que dar los datos. Les tengo que dar los datos de precio, les tengo que dar los datos de recuperación y las leyes medias que se conocen para el yacimiento. ¿Se entiende? Sí, profe, la entendí. Bien. ¿Qué otra duda les va quedando? Recuerden los que deben trabajos prácticos hasta las 20 horas, chicos. Así les puedo dar la corrección para que la tengan en cuenta el lunes. Profe, ¿hay que enviar las correcciones? Solamente a los que yo les pido las correcciones. Si les pongo completa en su carpeta, no me tienen que mandar de vuelta el trabajo práctico. Ah, bien, profe, gracias. Bien. Si hoy descargué todos los prácticos que me enviaron, ya más tarde les envío las revisiones, ¿sí? Bien. ¿Qué otra duda, chicos? Profe, ¿el parcial es con formulario por medio de la plataforma? Es formulario Google, ¿sí? A través Sí. de la plataforma Zoom. Son Sí, se preguntas van a- teóricas y prácticas, digamos. Sí, como la materia teórico-práctica, y tienen una planilla Excel. Entonces, se conectan, les tomo asistencia y les envío el link para el formulario y les envío una planilla Excel. ¿Sí? La planilla Excel la van a descargar, la van a nombrar con su nombre, van a desarrollar el ejercicio en esa planilla y la van a subir al formulario. Como todas las preguntas son obligatorias, si alguna pregunta no la van a responder, ponen un guión, ¿sí? No copien, porque cuando copian y pegan, se hace un destartale del formulario que uno se da cuenta es evidente el destartale. Y otra cosa, como me ha pasado, si no le llega la planilla, no le pidan a un compañero la planilla, ¿sí? Me la piden a mí. Y si encuentro indicios de copiado, pierden la regularidad. Esta es la otra historia. Profe, ¿y es con cámara? Por supuesto, tienen que estar con cámara, tienen que estar sin auriculares, cámara prendida todo el tiempo, es un examen. Entonces, si tienen problemas con las cámaras, por favor, lo solucionan para el lunes. Recuerden también, tienen que estar solos en la habitación, no podemos tener gente dando vuelta atrás nuestra. ¿Qué otra duda con respecto al examen? El examen es muy conceptual, tampoco les tomo cosas que no les doy, ¿sí? Hay preguntas, algunas son multiple choice, algunas son para desarrollar, otro ejercicio es el cálculo en la planilla. Los que recuerdan del año pasado no se les toman cosas raras, ¿sí? Tienen 2 horas para terminarlo, ¿sí? A partir de que les llega el formulario. ¿Qué otra duda, chicos? Profe, Sí. ¿qué diferencia podemos encontrar entre el método geométrico por bloque y el bloque de explotación? Solamente el criterio que usás para definir el bloque. Si es un criterio geológico, por ejemplo, una variación de leyes, o una fracturación, o
podemos definirlo como bloque geológico. Si consideramos que el encape, la variación del estéril encima, nos define que vamos a explotar una parte del yacimiento primero, justamente por el encape, es una condición más que geológica, es una condición de explotación. Entonces dividimos ese cálculo como lo definimos como bloque de explotación. La secuencia de cálculo es la misma. Claro, pero lo que varía es el criterio que uno utiliza para Tal la cual, definición, digamos. sí, sí. Bien. ¿Qué otra duda? Bueno. En el examen pueden tener una calculadora al lado si les resulta complicada la planilla, pero la resolución tiene que estar en la planilla. Pueden tener lápiz y papel si en el caso que les sea más útil para, por ejemplo, para algún cálculo, hacer un dibujo que los guíe en cómo están calculando, si están calculando bien un volumen. Eso, por supuesto que lo pueden tener. Bien. Si no tienen más dudas, por favor díganme. Yo, profe, no tengo más dudas, tengo que retirarme. Bueno, no hay problema. Bueno, Sabemos que muchas es un horario. gracias por la consulta, profe, hasta luego. No, por favor, que estés bien. Profe, ahí Sí. justo un chico habló al grupo de WhatsApp de que se le había caído el internet y está queriendo entrar. ¿Quién será? ¿Quién es? Magali, profe. Bien. Marco acá que tiene problemas de internet. Bien, ¿alguna otra duda que les quede? Por mi parte no, profe, también me tengo que retirar. Bueno, Hasta luego. nos vemos. Se desencuentran. Profe, yo tengo una duda. Sí. En el trabajo práctico número 2, vio Ujú. que usted nos pide plantear métodos geofísicos, digamos, para la prospección. Sí, Y nos pide que hagamos perfiles. sí. ¿Los perfiles vendrían a ser como esquemáticos o hay Son que ponerle esquemáticos. datos? No son esquemáticos, pero por ejemplo, ustedes si van a hacer por ejemplo, para un pórfido de cobre, que sabemos que un método geoeléctrico es lo que mejor va a funcionar, más que un gravimétrico, o en algunos casos el magnetométrico también sirve. Lo que vamos a hacer es dibujar el pórfido, ¿sí? Y arriba vamos a poner, como si fuese en perfil, cuál sería la anomalía esperada para ese pórfido, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la definición en profundidad del cuerpo. Entonces la extensión de esa anomalía no es lo mismo si es un solo pico así muy angosto, que indica que el yacimiento es muy restringido, que sea un pico alto y ancho, ¿sí? Que indica que el pórfido tiene mayor distribución areal en profundidad. ¿Sí? Por eso nosotros lo que hacemos es, bueno, ¿qué es lo que dibujamos abajo? Y pues, bueno, ¿cuál es la respuesta geofísica para ese pórfido? ¿Sí? Lo mismo va a pasar con los yacimientos de BMS, con los yacimientos betiformes, y si la beta digamos, se profundiza, ¿sí? O sea, tiene embusamiento, cuanto más profunda está, más bajo va a ser el pico de anomalía, ¿sí? Porque los métodos geofísicos tienen determinada penetración en el subsuelo que va a depender de cómo pongan los electrodos, ¿sí? Que eso lo vieron en geofísica, cómo ponen los electrodos, pudiendo llegar hasta 250, 300 metros, 400 metros, los métodos geoeléctricos, ¿sí?
Los métodos sísmicos, por supuesto, que llegan mucho más profundos, pero tienen que tener en cuenta qué tipo de datos obtengo yo aplicando un método geofísico, ¿sí? Para qué tipo de yacimiento me sirve. Digamos, lo que hacemos acá en esta materia es aplicación de métodos geofísicos para identificación de yacimientos minerales. Buenísimo, profe, gracias. Bien. ¿Qué otra duda? Bueno, los que no tengan dudas se pueden ir desconectando, no hay problema. Bueno, gracias, doctora. Nos vemos, que andes bien, Claudia. Lindo fin de. Gracias igualmente. Gracias. Chao. Profe, una última consulta por mi parte. Sí. En el trabajo práctico en el punto de las áreas parciales, vio que usted nos dio la ley en miligramos por metro cúbico. Yo podría a esa misma ley efectuarle un cambio de unidades y solamente cambiar el miligramo a gramo y trabajar desde allá hacia adelante. Sí, como quieras. Si no tengas errores nomás en el paso de los ceros. Pero sí podés trabajar, sí. Y pero eso conllevaría que yo después tenga que sacar un tonelaje bruto y así como... No, ¿por qué? No, porque en vez de miligramo por metro cúbico va a estar expresado en gramo por metro cúbico. Lo mismo vas a tener que trabajar tonelaje fino igual a volumen por ley media. Que es lo que explicábamos recién. Lo que vos vas a hacer solamente es expresarla en una unidad que quizá para vos sea más simple, pero digamos sigue siendo un peso en unidad de volumen. Bien, profe. Bien. ¿Qué otra duda? Profe, perdón, hoy hasta la noche se pueden mandar todos los trabajos. Hoy hasta las 20 horas. Ah, ok. Bueno. Así yo los puedo corregir y ustedes tienen esa devolución y pueden ajustarse para el lunes. ¿Mm? Ok. Bueno, perfecto. Sí, porque tengo ya muchos para corregir y me faltan bastantes para que tienen que entregar ustedes. Así puedo llegar con todo para la corrección. ¿Qué otras dudas, chicos? Por mi parte, gracias, profe. Hasta luego, que tenga buen día. Gracias. Bueno, igualmente. Por mi parte tampoco, profe, hasta luego. Chao, nos vemos. Gracias. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, nos vemos, chicos.